El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A los 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Envía, Señor, más obreros a tu mies. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Avanzando en el Evangelio de San Mateo, nos colocamos frente a este envío. Los discípulos pasan de ser discípulos a ser apóstoles. De hecho, eso es apóstol, el enviado. Y es enviado con la misma misión de Jesús. La prolongación de la misión de Jesús históricamente se da en los apóstoles. Eso es lo que hoy día tenemos en el Evangelio. Y quizás muchas veces lo que vemos es que podemos pensar, este no es adecuado para este puesto, yo nunca lo hubiese elegido. Y si nos fijamos muy bien en la elección que hace Jesús, Jesús tiene una diversidad de personalidades en medio de sus apóstoles, que a lo mejor quizás nosotros, con nuestra mentalidad que tenemos de mantener como unificado todo en un sentido, más bien uniforme, más que unificado, uniforme, intentaríamos colocar solo aquellos que piensan igual a nosotros. Y vemos una variedad entre solo estos 12. Y para entender este envío, quizás también hay que entender la lectura que acabamos de leer del Antiguo Testamento, del libro del Génesis. Las lecturas cotidianas han ido saltando. Pasamos primero por Jacob, y Jacob lo muestra simplemente en algunos pasajes donde duerme primero en Betel, y luego cuando lucha con Dios y se le cambia el nombre de Jacob a Israel, el que luchó con Dios. Y desde ese día quedó con una huella en su vida. ¿Cuál? La cojera. Porque desde ese momento quedó con esa renguera Israel.
con una marca que nunca se le borrará, que la Escritura la sitúa en los huesos. Uno cuando dice los huesos, para nosotros nos sacamos radiografías, nos quebramos. Para el pueblo de Israel los huesos son el carácter de una persona, lo más profundo, su esencia misma. Por eso que a Jesús no le quebraron sus huesos, solo lo traspasaron. Eso es lo que quiere dejar en claro la Escritura cuando coloca esos signos. Entonces, cuando vemos este pasaje, y ahora el pasaje casi mediano, diríamos, de José, o casi llegando al final de José, donde vemos todo lo que pasó José para estar en Egipto, para ser el encargado de la reserva, el hombre que tenía que tener la reserva para el resto de Egipto y de todos los pueblos. Ese hombre era José, pero hizo un tremendo camino. Y si miramos ese camino, es el camino, por así decirlo, en la sombra del camino de Jesucristo el Señor. Es eso. Alguien que fue vendido por sus hermanos, Jesús es vendido por sus hermanos. Alguien que es llevado, ha tenido que, estuvo preso, todo lo que le correspondió vivir a José. Ese martirio, por así decirlo, en la vida, tuvo su consecuencia para alimentar a un pueblo, para salvar a su pueblo. Y eso mismo acontece en la persona de Jesús, y también es lo que acontece en nosotros. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros no lo entendemos ahora, pero después lo entenderemos. Porque detrás de nuestra vida hay una misión, o más que detrás, en nosotros mismos hay una misión de anuncio, de buena noticia. Es necesario muchas veces que pasemos por ciertas situaciones para tener una reserva para los demás. A mí me dicen a veces desesperado, y yo también me desespero frente a situaciones que suceden en nuestra actualidad. ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Y después de llegar a un rato de reflexión, pero bueno, si Dios lleva la historia, Él la lleva. No te desesperes, Patricio. Mantente, a ti te corresponde mantenerte lo mejor posible, para que el día en que sea necesario también tengas esa reserva para el resto. Necesitamos transmitir eso. Creo que desde nuestra fe tenemos mucho que entregar, sobre todo cuando las situaciones se vuelven medianamente caóticas. Jesús se ve habitualmente en esos escenarios, y a eso es lo que envía a los discípulos. Vayan, expulsen demonios, vayan, purifiquen a los leprosos, resuciten a los muertos, sanen a los enfermos. O sea, una misión inmensa. Anuncien el reino de Dios en medio de este mundo. Hay una propuesta para este mundo, que aunque no lo quiera recibir, es la propuesta, el reino de Dios. Que Dios reine en medio de nuestra sociedad, tal como lo decíamos antiguamente en unas oraciones que teníamos en nuestras escuelas, oficinas y en nuestras fábricas. Pareciera que las dejamos de lado. El Señor parece que no queremos invitarlo a que reine en medio de nosotros. Parece que fuésemos adultos, pero pareciera más bien que somos unos adolescentes. Y uno mira y verdaderamente hombres adultos, mujeres adultas que se comportan como adolescentes. Nosotros mismos nos comportamos muchas veces como adolescentes. Pidamos al Señor para que nos regale ese aplomo, esa necesidad de estar unidos a aquel que nos envía.